Hola crimigatitos, mi nombre es Luisito, su criminólogo de confianza, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que puede llamar la atención de muchos, o no de todos. Vamos a hablar sobre la corrupción. Pero primero, antes de entrar en lleno a este tema, hablemos un poco de nuestra carrera. La criminología es una ciencia social e interdisciplinaria que estudia el fenómeno criminal, en su conjunto analizando las causas del delito, la conducta del delincuente, la víctima y el control social, y las respuestas del Estado y de la sociedad frente al crimen. Para ello se integran conocimientos de disciplinas como el derecho, la sociología, la psicología, la antropología, medicina y la estadística, y muchas otras más. Bien, hablemos un poco de las funciones que tiene un criminólogo. Principalmente la función de los criminólogos es analizar y explicar el delito como fenómeno social, identificando factores individuales, sociales, económicos y culturales que influyen en su aparición. Bueno, la finalidad que tenemos es prevenir la criminalidad, reducir la violencia y mejorar la convivencia social. Ahora hablemos un poco sobre la corrupción, en el cual es el tema central de este video. Uno de los temas estrechamente relacionados con la criminología es la corrupción, considerada una forma de criminalidad que afecta gravemente a las instituciones y al Estado de Derecho. La corrupción implica el abuso de poder para beneficio personal y puede manifestarse en sobornos, desvío de recursos, tráfico de influencias y encubrimiento de delitos. Desde la criminología, la corrupción se analiza como un fenómeno estructural y sistemático, influido por factores como la impunidad, la debilidad institucional, la desigualdad social y el factor de controles efectivos. Asimismo, la criminología contribuye a la prevención de la corrupción mediante el análisis de riesgos, el fortalecimiento de mecanismos de control, la promoción de la ética pública y el diseño de políticas anticorrupción. Bueno, sin más, empecemos con este bonito video. Hola, buenas tardes, me presento. Soy Kevin Alan, de quinto semestre de Criminología. Y antes de decirles qué es la corrupción, quisiera decirles algo. ¿Sabían que la corrupción no solo es dar dinero por debajo de la mesa, sino una de las principales razones por las que México enfrenta una gran desigualdad, inseguridad y desconfianza dentro de sus instituciones? Hoy les voy a explicar qué es la corrupción y por qué nos afecta a todos, incluso cuando nosotros creemos que no nos está afectando. Ahora bien, ¿qué es la corrupción? La corrupción es un fenómeno social, político y jurídico que consiste en el uso indebido del poder, funciones o recursos públicos para obtener beneficios personales o para un grupo determinado, violando normas legales, principios éticos y el interés colectivo. No se limita únicamente al soborno o a la entrega de dinero. La corrupción puede manifestarse mediante desvío de recursos públicos, el abuso de autoridad, tráfico de influencias, nepotismo, colusión entre autoridades y particulares y la manipulación de procesos administrativos o judiciales. Desde una perspectiva estructural, la corrupción ocurre dentro cuando quienes tienen la autoridad o poder priorizan intereses particulares sobre el bien común, debilitando el Estado de Derecho y la confianza de las instituciones. Ahora que sabemos qué es la corrupción, ¿qué consecuencias trae ella? Esta causa desigualdad social, pérdida de confianza en el gobierno, aumento de la delincuencia, pobreza estructural, falta de servicios públicos de calidad. Cada peso desviado es un hospital menos, una escuela menos o existe menos seguridad. Y ahora bien, ¿por qué existe? Falta de sanción o impunidad. El mensaje es claro, si se puede hacer y no pasa nada, lo van a seguir haciendo. El abuso de poder. La corrupción aparece cuando alguien tiene poder discrecional, capacidad de decidir sin supervisión, incentivos económicos. En contextos de bajos salarios o crisis económicas, algunas personas justifican la corrupción como una forma de obtener ingresos. Cultura de normalización. Frases como así funciona el sistema, todos lo hacen, es solo una mordida, van construyendo una tolerancia social hacia la corrupción. Y la debilidad institucional. Instituciones mal estructuradas, con poca transparencia o falta de controles internos, facilitan que ocurran actos corruptos. Bien, y ahora tenemos como punto 4 las estadísticas sobre este tema que es la corrupción. Y con la información que yo recabé
tenemos que en el 2025 México se ubica en el puesto 141 de 180 países en el índice de percepción de corrupción, con una clasificación de 27 sobre 100 evidenciando retos persistentes, y en el primer semestre del 2025 tenemos que el 45.2% de los adultos en zonas urbanas sufrió actos de corrupción con autoridades de seguridad pública. Y en el 2023 el 14% de la población fue víctima de corrupción. Bien, ¿y esto a qué se debe? Número 1, las víctimas de corrupción del 2023, que el 14% de la población mayor de 18 años fue la que experimentó al menos un acto de corrupción, siendo 18.8 en hombres y 9.6 en mujeres. Autoridades de seguridad, el 59.4% de las personas tuvieron un contacto con autoridades de seguridad pública que reportaban actos de corrupción a partir del 2023. El sector privado juega en 2023 con el 3.5% de las empresas, aproximadamente 169.769 fueron víctimas de actos de corrupción, impunidad y denuncia. A pesar de que había altos niveles, la denuncia es muy baja. Solo el 4.8% de las víctimas de corrupción se denunció el hecho en el 2023. La impunidad sigue siendo una de las principales causas y reportadas en estudios de años previos. Y el punto, pero menos importante, que es la incidencia por estado. Datos recientes muestran variaciones con estados como Chihuahua, Durango y Ciudad de México con altas tasas de incidencia. Esto que se debe estas son las estadísticas que nos arrojan que han sido los datos más específicos en estadísticas sobre la corrupción. Los tipos de corrupción más usados y comunes en México. Como número 1 tenemos el soborno y la mordida. El soborno es ofrecer dinero o beneficios a un funcionario para que haga algo a su favor de quien paga. Un ejemplo es evitar una multa o acelerar un trámite. Es una de las formas de corrupción más conocidas y frecuentes en México. Como número 2 tenemos extorsión. Este consiste en obligar a una persona a dar dinero o beneficios bajo una amenaza o presión. Puede darse tanto en ámbitos criminales o como servidores públicos corruptos. Como número 3 tenemos el favoritismo. Este es el uso de la posición de poder para beneficiar a familiares, amigos o personas cercanas, colocándolos en empleos, dándoles ventajas sin mérito. Como número 4 tenemos el tráfico de influencias. Este se refiere a usar conexiones o contactos para influir en decisiones o en procesos que beneficien a una persona o empresa, especialmente en decisiones de gobierno. Como número 5 tenemos el desvío de recursos. Este ocurre cuando un funcionario usa dinero o bienes públicos para fines personales o ilícitos, como desviar fondos de obras o servicios públicos. Un claro ejemplo, notable, claro, como la estafa maestra, que son en este tipo de casos. Como número 6 tenemos el abuso de autoridad. Este se presenta cuando un funcionario utiliza su poder de manera indebida para beneficiar a terceros o perjudicar a ciudadanos. Como número 7 tenemos el enriquecimiento ilícito. Esto es el incremento injustificado del patrimonio de un funcionario durante su gestión, sin poder justificar de dónde provienen esos recursos. Y por último, número 8, tenemos la corrupción. Es un acuerdo entre empresas y entre servidores públicos y privados para manipular procesos. Un ejemplo es licitaciones o contratos públicos. Bueno, para darles un ejemplo claro de corrupción, imaginemos un hipotético caso de que una persona llamada Pedro trabaja en una oficina donde diariamente revisan documentos para cierto trámite. Un día llega una persona y le ofrece dinero o cierta cantidad de dinero a cambio de que su trámite se haga rápidamente, aunque no cumpla con todos los
requisitos. Pedro sabe que está mal, pero empieza a pensar, solo será esta vez, necesito el dinero, nadie se enterará. Y acepta el dinero. No pasa nada la primera vez, todo tranquilo. Entonces, a la siguiente vez que otra persona le ofrezca dinero, les resultaría más fácil hacerlo. Ya después, con el tiempo, Pedro ya no necesita hacerlo por necesidad, sino se acostumbra o lo normaliza y empieza a justificarlo diciendo, todos lo hacen, el gobierno gana mucho dinero a costa de mi tiempo y yo gano una miseria o, o otras justificaciones. Y con el tiempo Pedro ya no necesita que lo convenzan, sino empieza a ofrecerse él mismo diciendo que yo te ayudo con este trámite a cambio de una cierta cantidad de dinero y empieza, así es como comienza la corrupción. Y esto sería un, las justificaciones para que continúe con la corrupción y termina cambiando los valores de aquella persona. Y así fue como Pedro fue llegando a la corrupción. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y si es así, regálanos un buen like y comparte con tus amigos. Hasta la próxima, Grimy Gatito.